Le damos gracias al Señor nuevamente a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética, para compartir la palabra de Dios, para compartir toda la bendición de Dios de acuerdo a lo que Dios quiere cada día, para cada uno de aquellos que le creen, para cada uno de aquellos que están esperando un milagro, una sanidad, algo de parte de Dios, a través de su palabra, a través de la palabra de Dios que tiene ese poder, esa bendición de poder cambiar toda la realidad, de poder cambiar todos los pensamientos, de poder cambiar al hombre y a la mujer, de acuerdo a lo que está viviendo, de acuerdo a lo que está pasando, lo que está sufriendo. La palabra de Dios que es espíritu y es vida, que cuando entra rompe las ataduras de nuestro enemigo, el diablo, rompe las ligaduras, rompe los yugos en el hombre y la mujer. La palabra de Dios que tiene ese poder, ese efecto en el ser humano de poder cambiar los pensamientos, las emociones, los sentimientos, todo lo que pueda usted estar viviendo, todo lo que usted pueda estar sufriendo, óigalo bien, la palabra de Dios, la que llena el corazón, la que llena el alma, de ese vacío en el hombre y la mujer. ¿Cuántos hombres y mujeres caminan vacíos en este mundo, en esta vida terrenal, esperando algo de parte de Dios? ¿Cuánta gente con el corazón vacío, con el alma vacía, que no saben cómo hacer, buscando en distintas malos hábitos, óigalo bien, en el alcohol, en el vicio, en la droga, en el tabaco, en el juego o en cuanta otra cosa que hay en este mundo, óigalo bien, buscando llenar ese vacío en el corazón y no lo pueden hacer, buscando esa bendición que no la pueden encontrar en este mundo. De la única forma que podamos llenar nuestro corazón, nuestra alma y sentir esa bendición de estar en la presencia de Dios es a través de la palabra de Dios, a través de creerle a Jesucristo, de creerle al Hijo de Dios, de creerle a aquel que tiene todo el poder, que todas las cosas están sujetas a sus pies, óigalo bien, todo está sujeto a los pies de Jesucristo. No hay nada, aún nuestro enemigo, el diablo, Satanás, está sujeto a los pies de Jesucristo, los demonios, todo. Todo lo que es permitido por Dios, óigalo bien, es porque Dios tiene un plan, es porque Dios tiene un propósito. Si usted tiene una enfermedad en su cuerpo, si tiene un problema, si está sufriendo algún impedimento físico, es porque Dios lo ha permitido, porque hay cosas tremendas. Lo que dice esta obra literaria, la cual es la Biblia, óigalo bien, dice que en aquel entonces, cuando Jesucristo caminó en esta tierra, sanó a un ciego y le preguntaron sus discípulos: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Mire qué tremendo, Querían saber por qué él había nacido ciego, quién tenía la culpa de haber nacido ciego. Y Jesucristo inteligentemente, con esa sabiduría, con esa paciencia que tenía el Señor en aquel entonces, cuando él caminó en esta tierra, le respondió: no es que él pecó ni sus padres, sino que era necesario que éste naciera ciego para que las obras de Dios se hicieran conocidas, para que Dios se pueda glorificar. Óigalo bien, todos los problemas que están sufriendo este mundo, todo el dolor, todo el sufrimiento, óigalo bien, no es porque Dios quiere, porque Dios se duele del dolor, del sufrimiento, del castigo, pero es permitido por Dios para que el hombre busque su palabra, para que el hombre busque a Jesucristo, para que el hombre pueda buscar a Dios, porque sin Dios nada podemos hacer, óigalo bien, sin Dios nada el hombre puede hacer en esta tierra, sin Dios imposible que podamos lograr algo. Vamos a intentar hacer algo, vamos a esforzarnos, vamos a poner todo el entusiasmo, pero al final vamos a fracasar, porque de la única manera que todo permanezca es a través del poder de Dios. Óigalo bien, porque lo dice la Biblia, edificamos muchas veces proyectos, sueños, pensamientos, futuros en la arena, sin Dios. Y de repente viene una tormenta, viene un problema, viene una dificultad económica, viene un gobierno siniestro, diabólico, que quiere gobernar el país con el poder de las tinieblas, y de repente nos damos cuenta que todo cae, porque no lo hicimos con Dios. Óigalo bien, Por eso, si usted va a poner un negocio, si usted va a intentar hacer algo, va a poner algo, óigalo, lo único que tiene que hacer es tomar la palabra de Dios, fundamentar las cosas en la palabra de Dios, confiando en Jesucristo, exponiendo todas sus obras en las manos de Jesucristo. Lo dice la Biblia, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, porque por ahí estamos ahí con el entusiasmo y de repente nos viene ese desánimo, ese desaliento y dejamos de tener ese entusiasmo y empezamos a buscar otra cosa. Es porque no estamos de acuerdo a la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Damos gracias al Señor y saludamos a todos aquellos que están a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética,
compartiendo la palabra de Dios a través de las redes sociales, a través de la página de la radio, a través de distintos medios de comunicación, la cual estamos utilizando para que usted pueda oír la palabra de Dios y pueda entender que Dios solamente quiere tu bendición, que Dios solamente quiere cambiar tu vida, que Dios quiere enseñarte que hay un camino. Óigalo bien, si bien es estrecho y bien es angosto, pero hay un camino verdadero donde tú puedes cambiar tu vida, puedes cambiar tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de creer, tu manera de ver las cosas y de oír las cosas. Óigalo bien, Entonces ahí vas a entender que hay un Dios que tiene el poder para hacer de ti algo nuevo, porque la Biblia dice, he aquí todas las cosas serán hechas nuevas. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Saludamos a nuestros hermanos de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, nuestros hermanos que están ahí en la ciudad de Guarnes, Satélite, Valle Sánchez, nuestro hermano el pastor Romelio Ruiz, que está ahí con su congregación, también a los hermanos que están en Santa Cruz Centro, la provincia de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra es una provincia muy grande, muchas ciudades ahí adentro, muchos barrios, también en el barrio El Plan 3000. Ahí están nuestros hermanos Ferrell, ahí, Dios les bendiga. También saludamos a nuestros hermanos que están en Villalonga, esto es el sur de la provincia de Buenos Aires, un pueblito allá en la ciudad de Carmen de Patagonia, allá Strueder, todas esas ciudades que están, todos esos pueblitos que están sobre Ruta 3, oígala bien, allá casi llegando a Viedma, casi llegando a Río Negro, qué tremendo, ahí enfrente está la ciudad de Viedma. También saludamos a nuestros hermanos de Viedma, el pastor César Marín, también ahí con su congregación, y todos los hermanos que están del otro lado ahí, del Río Negro, todos los hermanos que están a veces conectados a través de las redes sociales, óigala bien, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo la bendición de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que compartamos la palabra de Dios, que seamos inteligentes, que seamos sabios, en vez de compartir alguna cosa de este mundo, alguna inmundicia de este mundo, compartir la palabra de Dios, la cual tiene beneficio, la cual tiene bendición para tu vida, la cual tiene todas las bendiciones que pueda usted estar esperando de parte de Dios, el milagro en su cuerpo físico, la sanidad en sus huesos, la sanidad en su sangre. Todos aquellos que tienen diabetes, puede Dios cambiar el fluido sanguíneo con el poder de la palabra de Dios. Óigalo bien, solamente tiene que creer. Aquellos que están dependiendo de alguna medicina, de algún medicamento terrenal, óigalo bien, de la ciencia terrenal, Dios puede cambiar, porque cuánto han subido los medicamentos hoy en día. Todo se fue para arriba, todas las cosas han subido, y lamentablemente el ser humano está caminando hoy en día, aquí en esta República Argentina, totalmente con un yugo que es imposible sobrellevar, un yugo económico que ha puesto el gobierno que es imposible llevar, óigalo bien, porque no alcanza el sueldo, no alcanza el trabajo, y muchos no tienen trabajo, muchos han quedado sin trabajo, y ahí es cuando viene el problema, y ahí es cuando viene el desaliento, el desánimo, ahí es cuando viene la depresión, ahí es cuando el diablo quiere aprovechar para meterse en los pensamientos del hombre y de la mujer, para llevarlo por caminos de tiniebla, óigalo bien, por caminos de muerte. Y entonces ahí es cuando tenemos que buscar a Dios, ahí es cuando tenemos que buscar a Jesucristo, ahí es cuando tenemos que arrodillarnos y clamar a Dios, porque la Biblia dice que todo el que clamare al nombre de Jesucristo será salvo. Mire qué tremendo, Todo el que clamare a Jesucristo será salvo, salvo de los problemas, de todas las dificultades, de la enfermedad, porque la palabra salvación abarca muchas cosas, no solamente la salvación del alma, sino salvo de todas las cosas que hay en este mundo, en este mundo de pecado, de desobediencia, en este mundo que se está hundiendo, óigalo bien, ya no hay vuelta atrás para este mundo, para esta humanidad. La única forma de poder salir de este mundo es a través de Jesucristo, es a través de la puerta eterna que Jesucristo ha preparado para todos aquellos que quieren salir de este mundo, del pecado de este mundo. Este mundo tiene fecha de caducidad, óigalo bien, en cualquier momento Jesucristo levantará la iglesia, y entonces comenzará el dolor y el sufrimiento, el lloro y el crujir de dientes en todos aquellos que se queden en esta tierra, en todos aquellos que se hayan quedado por causa de distintas cosas, óigalo bien, por no creer, por blasfemar, por ser soberbios, por ser
orgulloso, por ser ateo. ¿Cuántos hombres y mujeres orgullosos que no quieren acercarse, que ni siquiera quieren hablar con una persona del evangelio, con alguien, con algún siervo, alguna sierva de la iglesia? Qué tremendo, ¿no? El orgullo que no te lleva a nada, el orgullo que lo único que hace es hacerte pasar necesidad, hacerte pasar hambre, hacerte pasar sufrimiento. El orgullo del hombre, de la mujer, le hace pasar distintas cosas porque no quieren someterse, porque no quieren agachar su cabeza y reconocer que Jesucristo es la única ayuda, la única salida, el único lugar donde puede uno solucionar los problemas, la cual no te lo va a solucionar ningún sistema de este mundo. Óigalo bien, solamente Jesucristo. Damos gracias al Señor. Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor. Damos gracias al Señor y seguimos este día a través de la radio, a través del 89.3, la voz profética, compartiendo las alabanzas. Qué tremenda, qué hermosa alabanza que decía: cambia mi historia, transforma mi vida. Qué tremendo, ¿no? Cómo Dios nos va a cambiar la historia de aquel que se humilla, de aquel que se arrepiente de sus malos caminos, de aquel que se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida a Jesucristo. Dios va a cambiar tu historia, va a cambiar, va a transformar tu vida. Si tan solo le das tu corazón a Jesucristo, si tan solo permites que Jesucristo entre en tu vida y pueda cambiar toda esa realidad la cual está viviendo, sufrimiento, dolor, miseria, pobreza, enfermedad, lo que usted pueda estar viviendo, lo que usted pueda estar sufriendo por causa del pecado de este mundo, por causa de que el diablo ha corrompido este mundo. Óigalo bien, el diablo ha corrompido esta humanidad, ha corrompido al ser humano totalmente en los pensamientos, en las emociones, en los sentimientos, y hoy en día estamos viendo cosas tremendas, terribles, cómo el ser humano, propio ser humano, se va destruyendo a sí mismo, guerras, hambre, miseria, políticas diabólicas, políticas terrenales, de hombres, sistemas políticos de hombres que solamente esclavizan al pobre, y cada día el ser humano va cayendo en esa depresión, en ese dolor, en esa desesperación. Qué tremendo, ¿no? En esa desesperación de no saber qué hacer. Muchos optan por suicidarse, otros optan por los vicios, por largarse a los vicios, o por vivir una vida de indigente, largarse a la droga, a la adicción, al alcohol, a distintas cosas, a la delincuencia, para poder sobrevivir por causa de todo lo que está ocurriendo, porque esto no es simplemente obra de alguien terrenal, sino esta es obra de nuestro enemigo, el diablo. Pone toda esta inmundicia en la mente del ser humano, de aquellos líderes, grandes líderes políticos, grandes autoridades que gobiernan el mundo. Óigalo bien, que gobiernan distintos pueblos, distintos imperios, distintas naciones del primer mundo, y hacen todo esto, subyugan a los primeros, a los pobres, a los que menos tienen, y ahí es cuando empieza el dolor y el sufrimiento, que pareciera que es interminable. Qué tremendo, ¿no? Pero si tan solo le damos lugar a Jesucristo, si tan solo le damos lugar a la palabra de Dios, ahí va a cambiar, ahí se va a terminar tu dolor, tu sufrimiento, ahí se va a terminar tu angustia, tu tristeza, tu amargura, ahí va a terminar todo lo que usted estaba sufriendo, y va a comenzar una nueva historia, una nueva vida, va a comenzar y va a transformar nuestro Dios tu vida, va a transformar Jesucristo tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu ser interior, y entonces vas a nacer de nuevo a través de la promesa y de la palabra de Dios, porque esto es real. Sin agua y espíritu, dice que nadie puede cambiar su ser interior. Tenemos que nacer de nuevo a través del agua y del espíritu, dice la Biblia, para poder estar en la presencia de Dios a través de Jesucristo. Óigalo bien, nacer de nuevo, no físicamente, sino en nuestro ser interior, que es nuestra verdadera identidad. Óigalo bien, esto es el cuerpo, es el templo de lo que está dentro del ser humano, de lo que está dentro del ser humano, que es el alma, lo que más vale, lo que vale más que todas las cosas de este mundo. Usted podrá tener dinero, quizás tiene una vida exitosa, una vida llena de placeres, llena de cosas, llena de bendiciones, llena de bienes terrenales, pero si no tiene a Jesucristo no tiene nada. Óigalo bien, si no tiene la palabra de Dios en su corazón
no tiene nada, está vacío, óigalo bien, y se refugia en las cosas terrenales. Y el día de mañana, cuando usted cierre sus ojos y su corazón dé su último latido, óigalo bien, va a necesitar a Dios, va a necesitar a Jesucristo, y va a hablar con el Creador, y va a hablar con Jesucristo, y va a clamar a Dios, óigalo bien, porque todo el ego se termina cuando el hombre y la mujer llega a su último día de vida, óigalo bien, ahí es cuando el ego muere, ahí es cuando el orgullo muere, ahí es cuando el orgullo termina de ser un obstáculo, y el ser humano, por no querer morir, por querer seguir viviendo, ahí se arrepiente, ahí claman, ahí se humillan, óigalo bien, y es necesario que Dios te lleve hasta ese extremo. ¿Cuántos hombres y mujeres soberbios, orgullosos, altivos, óigalo bien, que Dios los tiene que llevar hasta el extremo para poder hacerle entender que se tienen que humillar, que tienen que agachar su cabeza, arrodillarse delante de Jesucristo y de clamar a Dios, y clamar y pedirle a Dios el perdón, el arrepentimiento verdadero del corazón verdadero, ahí el perdón de Jesucristo, lavarse con la sangre bendita que se derramó en la cruz del Calvario, para que usted pueda ser una nueva criatura, pueda ser una nueva criatura en este mundo, óigalo bien, en su ser interior, una nueva criatura conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que Jesucristo quiere, a imagen y semejanza del Hijo de Dios, óigalo bien, para que usted pueda ser bendecido, para que usted pueda cambiar toda esa vida de miseria la cual está viviendo, toda esa vida de vicio, toda esa vida de inmundicia que usted está viviendo, la puede cambiar tan solo recibiendo la palabra de Dios, recibiendo a Jesucristo, recibiendo como su único y suficiente Salvador en su corazón, óigale bien, permitiendo que la palabra de Dios entre en su vida, permitiendo que Dios pueda mover su mano en tu vida, permitiendo que Dios entre en tu hogar, en tu familia, cambiar esa vida de infierno que usted está viviendo. ¿Cuántos hogares están como si fuera un infierno? Están viviendo peleas, contiendas, soberbia, rebeldía de los hijos, droga de los hijos, adicción de los hijos. Cuánta inmundicia está viviendo los hogares hoy en día, miseria, pobreza, óigalo bien, desesperación, porque cuando el hombre y la mujer no pueden lograr lo que quiere económicamente, viene la desesperación, viene ese pensamiento de desesperarse, porque piensan en el día de mañana, piensan en los días que vienen, o piensan en el futuro y qué será de ellos, y ahí empieza el descontrol total y completo en el hombre y la mujer, en una vida desordenada y vacía. Desordenada porque se desordenan los sentimientos, las emociones, los pensamientos, y ahí empieza el hombre a mirar distintas cosas, o la mujer a mirar distintas cosas, y ahí empieza todos los problemas, porque el diablo anda como león rugiente buscando meterse en alguno que le abre la puerta. Qué tremendo, ¿no? Y ahí empieza toda la inmundicia y toda la obra de nuestro enemigo el diablo a decaer. Ahí empieza la inmundicia de las tinieblas a destruir tu ser interior, tu vida, tu alma. Qué tremendo, ¿no? Te lleva por caminos de tiniebla, pero para esto vino Jesucristo, para salvarte de todo esto, para sacarte de toda esta inmundicia, para sacarte de los problemas, para sacarte de todas las dificultades, para crear un milagro. Haz un milagro en mí, decía la alabanza. Qué tremendo, ¿no? Haz un milagro en mí, cambiar la historia, cambiar totalmente su vida en Jesucristo. Solamente tiene que creer, solamente tiene que recibir, solamente tiene que creer a la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Vamos a compartir, dice la Biblia en el libro de Hechos, en una experiencia que tuvo aquel hombre de Dios, el apóstol Pablo. Óigalo bien, un hombre de Dios. Dice la Biblia que en aquel entonces ya el apóstol Pablo, en carácter de preso, de un detenido, que estaba siendo llevado para Roma, porque era necesario que compadezca delante de aquel rey de Roma, que eran los emperadores romanos. Qué tremendo, ¿no? De César. Dice la Biblia que iban en un barco muchos presos con él. Iban los centuriones, iban los soldados, iban todos. Y de repente dice que se levantó una gran tempestad y quiso azotar, y azotaba la barca, azotaba ese barco. Y dice que de repente estaban como que se iban a hundir. Qué tremendo, ¿no? Y ahí iba el hombre de Dios, el apóstol Pablo. Ya lo viene, lo dice en el libro de Hechos, usted lo puede encontrar ahí. Dice la Biblia que el apóstol Pablo iba orando y ayunando. Óigalo bien, no por su propia vida, pero lo dice la Biblia, usted lo puede leer ahí.
Dice que iba preocupado el apóstol Pablo por las almas que iban en ese barco. Óigalo bien, el apóstol Pablo sabía muy bien lo que estaba ocurriendo. No solamente en la naturaleza se había levantado una gran tormenta, vientos de distintos huracanados, dice la Biblia, pero el apóstol Pablo sabía que era una obra de nuestro enemigo, el diablo. Qué tremendo, Sabía que el diablo quería hundir la barca porque quería cortar el propósito de Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque el propósito de Dios era que el apóstol Pablo fuera hasta Roma y testificara delante de César, del rey de Roma, del emperador de Roma. Qué tremendo, ¿no? Ese era el propósito de Dios con el apóstol Pablo. Por eso iba siendo llevado en esa barca con distintos presos y el apóstol Pablo iba preocupado solamente para que ninguno se pierda de esas almas que iban en ese barco. Mire qué tremendo, qué tremendo. El hombre de Dios, él sabía que estaba asegurada su alma en Jesucristo. Él sabía que si moría para él era ganancia, porque se iba a ir al reino de los cielos, a la vida eterna. Que si él se hundía en esa barca y se ahogaba, él se iba al reino de los cielos. Estaba totalmente convertido al evangelio, estaba totalmente convertido a Jesucristo, a la palabra de Dios. A él no le afectaba en nada esa tormenta. Lo que quería hacer el diablo era frustrar el propósito de Dios, que el apóstol Pablo no llegara hasta Roma. Qué tremendo, ¿no? El diablo siempre va a querer frustrar los planes de Dios en tu vida. Óigalo bien, siempre va a querer frustrar por distintas cosas. Va a levantar distintos problemas, distintos argumentos, artimaña, distintas cizaña, vituperio y cuantas otras cosas, elementos que el diablo usa para frustrar los planes de Dios en tu vida. Óigalo bien, le quería frustrar los planes de Dios al apóstol Pablo de llegar y testificar delante de César, del emperador de Roma. Qué tremendo, y quiso destruir y destruyó la nave. Óigalo bien, destruyó el barco y encallaron en una isla ahí. Qué tremendo, pero ningún alma se perdió. Qué tremendo la enseñanza de esta experiencia del apóstol Pablo, de este testimonio bíblico, de esta obra literaria, que él iba preocupado por las almas que iban ahí, que no tenían a Jesucristo, por los soldados, por el centurión, por los otros presos que iban con él, que no tenían a Jesucristo, y él iba ayunando y orando, y Dios le concedió todas las almas que iban en ese barco. Ni un alma se perdió la barca, se perdió el barco y todo lo que iba en ese barco materialmente, pero ningún alma, ninguna vida, dice, se perdió. Qué tremendo. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en día andan preocupados por el salario que están cobrando, por el sueldo que están cobrando, por el trabajo, por las cosas que están pasando? Porque cuando vemos los noticieros y guerra por un lado, peste por otro lado, enfermedad por otro lado, inmundicia por otro, ¿cuántos están preocupados por las cosas de este mundo y dejan de preocuparse por lo que realmente a Dios quiere, por realmente lo que Dios quiere, por las almas que están en este mundo sin Jesucristo? Qué tremendo, ¿no? El apóstol Pablo, un hombre de Dios, iba preocupado por las almas que iban con él en ese barco. Iba orando, iba ayunando, iba clamando, iba pidiéndole a Jesucristo: Señor, que ninguno de estos perezca, que ninguno de estos se pierda. Qué tremendo, y Dios se lo concedió. Qué tremendo. El diablo quiere frustrar los planes de Dios en tu vida, óigalo bien, en tu familia, en tus hijos, y va a levantar problemas, va a levantar tormentas, va a levantar tempestades, va a levantar distintos problemas para que todo esto sea frustrado. Qué tremendo, los planes que Dios ha determinado en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. Ahí es cuando tenemos que estar conscientes de que el alma no se pierda, que la familia no se pierda. Se podrá perder el trabajo, se podrá perder el dinero, se podrá perder alguna cosa material, pero no las almas de los hijos. Óigalo bien, no las almas, porque la Biblia dice que hay una promesa tremenda: serás salvo tú y toda tu casa. Jehová salvará a tus hijos. Pero para que esa promesa se cumpla, los padres, óigalo bien, tienen que estar orando, clamando, ayunando, sometido a la palabra de Dios, sometido a la voluntad de Dios, para que la promesa de Jesucristo se pueda cumplir en tus hijos. Óigalo bien, porque las promesas del Señor se cumplen dentro del camino del evangelio, no en el mundo. Hay mucha gente que está en el mundo: sí, Dios va a salvar a mis hijos, Dios va a salvar a mi familia, pero no hacen nada y viven una vida desordenada y vacía. En el pecado, en la desobediencia, Dios
no puede hacer nada. Oígalo bien, porque si el hombre se arrepiente y la mujer se arrepiente de su mala condición de vida, ahí es cuando Jesucristo entra, ahí es cuando la palabra de Dios se cumple, ahí es cuando la promesa de Jesucristo empieza a ser una realidad y todo empieza a cambiar y todo empieza a marchar diferente y todo empieza a verse mejor. Oígalo bien, empieza a nacer la luz, a alumbrar la luz de la palabra de Dios, la cual te va a llevar a distintas bendiciones de acuerdo a lo que Dios quiere. Que tremendo. El apóstol Pablo en aquel entonces, dice la Biblia, que estaba preocupado por las almas que iban en ese barco. Preocupado, dice la Biblia. Mire qué tremendo. La preocupación del hombre de Dios, la preocupación de la mujer de Dios tiene que ser las almas que están en la congregación. Óigalo bien, de que nadie se pierda, las almas que están en este mundo, de que nadie se pierda, las que están en tu comunidad, las que están en tu barrio, las que están en tu ciudad, tus familiares que todavía no están dentro del plan de Dios, que todavía no han entrado al evangelio verdadero de Jesucristo. Óigalo bien, preocupado para que no se pierdan, para que no se vayan a la condenación. Esa es la preocupación del hombre y la mujer de Dios. Óigalo bien. Y hoy en día vemos la gente preocupada porque quieren sacar una ley, quieren aprobar una ley, porque no se ponen de acuerdo los políticos, o porque sacan una ley y de repente te sacan la jubilación y te sacan los beneficios. Preocupado por las cosas terrenales, preocupado por las cosas superficiales de este mundo. Óigalo bien. El hombre y la mujer de Dios se preocupa por el reino de los cielos para que pueda entrar en los corazones de aquellos que todavía no están en las manos de Jesucristo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Una experiencia tremenda del apóstol Pablo. Dice que encallaron en una isla en aquel entonces, dice, y bajó el apóstol Pablo y lo primero que hicieron fuego ahí porque estaban todos mojados, todos con frío, y de repente salió una serpiente y le picó en la mano, y dice que los nativos de esa isla, dice que estaban esperando, dice, este se va a morir. Le picó una víbora que era tremenda, de venenosa, y estaban esperando que se muera, que se hinchara y que reventara como un sapo, y de repente dice que no pasó nada. Porque el hombre de Dios va lleno del poder de Dios. ¡Qué tremendo! Lleno de la palabra de Dios. La palabra de Dios rechaza toda contaminación, toda enfermedad, todo virus, todo peste que pueda venir sobre tu cuerpo. Ni plaga tocará tu morada. Lo dice la Biblia. Ni pestilencia que el medio de día destruya, óigalo bien, ni mortandad, nada. ¡Qué tremendo! La palabra de Dios en el hombre de Dios, en aquel hombre que dejó plasmada su testimonio en esta obra literaria, esa experiencia tremenda. Y dice que los nativos de aquella isla, dice que lo tomaron como si fuera un dios, lo tomaron como si fuera alguien, porque no le había hecho ningún efecto el veneno de esa serpiente al hombre de Dios, al apóstol Pablo. Qué tremendo, ningún efecto hará el chisme, la murmuración, la acusación o lo que el diablo pueda levantar en este mundo si la palabra de Dios está en tu vida. Óigalo bien, si la palabra de Dios vive en tu corazón, ningún efecto, ni el chisme, ni la murmuración, ni los argumentos que el diablo pueda levantar, ni las artimañas que pueda crear, ni ninguna inmundicia de la lengua del diablo podrá hacer algo en aquel que tiene la palabra de Dios en su corazón. Oígalo bien, Entonces usted va a caminar seguro, usted va a caminar preocupado por lo que Dios quiere, no por lo que el mundo quiere. Qué tremendo, Lo que el hombre de Dios nos ha enseñado a través de su experiencia, y lo podemos leer en el libro de Hechos. Usted lo puede buscar ahí. Usted puede, si no tiene una Biblia, cómprese una, si no se lo baja en el celular. Hoy en día los equipos de celulares son sofisticados, modernos. Usted baja la Biblia, lo puede encontrar ahí y puede experimentar la palabra de Dios, y Dios le va a dar testimonio que ese testimonio es real, que todo lo que dice la Biblia que está escrito ha sido en otro tiempo. Óigalo bien, y va a dar testimonio con poder, con milagro, con un cambio total y verdadero en el corazón del hombre y de la mujer que esté leyendo la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? La gloria sea para Jesucristo. Vamos a compartir una alabanza para la gloria de Jesucristo, Seguimos a través de la radio, a través del 89.3, la voz profética, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo las alabanzas. Qué hermosa alabanza, qué tremendo, qué realidad
lo que dice la Biblia, ¿no? Aquel momento cuando la iglesia sea arrebatada, sea levantada de esta tierra, y hombres y mujeres, niños, jóvenes, que estén en las manos de Jesucristo van a volar hacia la vida eterna, y de repente el mundo, la humanidad se va a dar cuenta que Jesucristo vino, y será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo, ¿eh? Una realidad, esa alabanza de nuestro hermano Estanislao Marino, qué tremendo, ¿no? Para meditar, van a empezar a clamar, van a empezar y aquellos tibios, fríos que se queden, aquellos cristianos que andan, evangélicos fríos, tibios, que andan ahí a medias, un pie en la iglesia con un pie fuera en el mundo, haciendo su vida desordenada y vacía. Óigalo bien, se van a quedar y se van a dar cuenta que es la gran tribulación. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Meditando en la alabanza, solamente Dios te puede ya empezar a hablar, empezar a bendecir. No solamente la palabra de Dios tiene bendición, sino que toda alabanza que sea de parte de Dios tiene bendición también. Todo lo que Dios Dios pueda utilizar para hablarle al hombre y a la mujer, para que puedan entender que tenemos que vivir para Jesucristo, que tenemos que no solamente tener nuestras tareas terrenales, nuestras responsabilidades terrenales, sino que también tomar el compromiso de vivir para Jesucristo. Mi yugo es fácil, ligera mi carga, dijo Jesús. Mire qué tremendo, ¿no? Mi yugo es fácil, el compromiso de hacer la voluntad de Dios es fácil. Óigalo bien, yugo significa un compromiso, significa un compromiso atado a alguien. Significa eso, atado a Jesucristo, de cumplir su voluntad, de hacer su voluntad. Y mi carga es fácil, ligera, dijo Jesús. Mire, la carga de llevar la palabra de Dios, el evangelio a toda criatura, es fácil. Se va a hacer fácil cuando nosotros vivamos para Él. Se va a hacer liviano cuando nosotros vivamos para Él. ¿Cuántos hombres andan por ahí? ¿Cuántas mujeres viven en una vida espiritual cargando distintas cargas, distintos yugos, compromisos terrenales, imposibles de cumplir? Óigalo bien, imposibles de cumplir. ¿Cuánta gente carga con cargas que esto, aquello, y no lo pueden lograr, no pueden lograr nada? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice clarito, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Si tomamos el compromiso de nuestro Señor Jesucristo, el yugo de Jesucristo, ser parte del reino de los cielos, ser parte de la iglesia de Jesucristo, tomar la palabra de Dios en nuestra vida, cargar con la voluntad de Dios, cargar con el compromiso de predicar el evangelio, entonces todas las cosas van a ser fácil, todo se te va a hacer más fácil. Óigalo bien, porque lo dice la Biblia, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Medita en eso y va a ver que usted va a darse cuenta que ha estado cargando distintas cosas que no van con la voluntad de Dios. Muchos cargan con distintas cosas, óigalo bien, con distintas cosas, se cargan con distintos compromisos, con distintos problemas, con distintas cosas terrenales. De repente se encuentran que no tienen la fuerza para sobrellevar esa carga y caen, óigalo bien, y ahí queda frustrado el propósito de Dios. Eso es lo que el diablo quiso hacer con el apóstol Pablo, frustrarle los planes de Dios, porque era necesario que el apóstol Pablo tenía que ir a Roma, era necesario comparecer delante del emperador de Roma, de César. Qué tremendo, ¿no? Y el diablo sabía eso y quiso destruir todas las cosas, y quiso hacer que el apóstol Pablo se hundiera en el profundo del mar, y no llegar hasta Roma para testificarle al emperador romano de Jesucristo, de la palabra de Dios, del plan de Dios, del reino de los cielos. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que quiere el diablo con tu vida, frustrar los planes de Dios en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tus hijos, con distintos problemas, con distintos compromisos, porque el diablo es astuto. Él tiene esa capacidad para armarte un negocio, para armarte distintos proyectos, y presentarte distintos proyectos engañosos que te hace creer que vas a salir adelante, y de repente te lleva por caminos de tiniebla, atado en distintos problemas, en distintos compromisos con el hombre y la mujer. Óigala bien, y de repente te encontrás en una vida desordenada y vacía, porque de repente no es lo que Dios quiere. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que hay que meditar. Hay que meditar en la experiencia de hombres y mujeres que caminaron en otro tiempo, que ya experimentaron el poder de Dios, experimentaron la palabra de Dios, y vivieron distintas cosas, y que está plasmada en esta obra literaria, la cual es la Biblia, la cual nosotros podemos leer, y a través de leer hablar con Dios, a través de leer hablar con Jesucristo. Señor, yo quiero saber, yo quiero conocer, yo quiero entender lo que el apóstol Pablo en aquel entonces estaba haciendo
¿Por qué estaba preocupado por las almas y no por su propia vida? ¿Por qué se levantó esa tormenta, ese viento terrible y destruyó el barco en el que ellos iban? Si era tu voluntad que fuera hasta Roma. Ahí va a entender. Ahí Dios le va a hablar. Ahí el Espíritu Santo Dios le va a enseñar. Porque Él vino para enseñarte todas las cosas. Él vino para enseñarte todo lo que tú no sabes. Todo lo que usted está ignorando de parte de Dios. Todos los planes de nuestro enemigo el diablo, lo que tú no sabes, tú no conoces. Óigalo bien. Porque tu enemigo el diablo es espiritual y no lo vas a ver con ojos carnales. No lo vas a ver con alguna cosa terrenal. Óigalo bien. Solamente se puede ver a través de los dones espirituales de nuestro el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a través de llenarte de la palabra de Dios, de llenarte de estos testimonios, de esta experiencia del apóstol Pablo, y entender que el diablo va a querer frustrarte, que va a querer cortarte la vida, que va a querer sacarte de este mundo y llevarte a la condenación. Y él no está jugando, óigalo bien, el diablo, nuestro enemigo, no juega al evangelio, no está jugando porque él está condenado, óigalo bien, él es reo de eterna condenación. A él no le importa si usted es lindo, feo, bajo, alto, flaco, gordo o lo que sea, o si tiene un estatus social en esta sociedad económicamente alto o medio o bajo. A él no le importa eso. A él lo único que le interesa es que tu alma se vaya al sufrimiento eterno. De alguna forma él va a buscar para ponerte un tropiezo, para frustrar la promesa de Dios en tu vida, la promesa de Dios en tus hijos, la promesa de Jesucristo a los hijos. Óigalo bien, a través de la droga, a través del alcohol, a través de la delincuencia, a través de la vida desordenada que los jóvenes hoy en día están llevando, hombres y mujeres, óigalo bien, jóvenes, una vida desordenada y vacía, desordenada porque no están haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios y no están viviendo de acuerdo a lo que Jesucristo quiere que vivan. Los jóvenes, óigalo bien, preocupándose por la salvación del alma, preocupándose por la salvación de otros jóvenes, de otros adolescentes que están en este mundo expuestos, óigalo bien, al pecado de este mundo, a la condenación eterna. Qué tremendo, ¿no? Y viven una vida vacía, porque no tienen fruto, porque no tienen la palabra de Dios, porque están viviendo una vida errada delante de Dios. Lo dice la Biblia. Aquel que camina desordenado y vacío, sin la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo de Dios en su vida, sin la presencia de Dios, vive desordenado y vacío. Y lo único que lleva es necesidad espiritual. Óigalo bien, necesidad de parte de Dios. Qué tremendo, ¿no? Necesidad en su vida. Porque va y quiere ser de bendición y de repente va a buscar bendiciones. En distintos lugares lo vemos. En distintos, donde usted quiera que vaya, donde usted quiere que camine, en la sociedad. Hombres y mujeres de este mundo, gente común, gente que no es cristiana, que no está dentro del evangelio, desordenado y vacío, lleno de tinieblas, lleno de preocupación terrenal, lleno de preocupación del trabajo, del negocio y de distintos compromisos que tienen en este mundo y están perdiendo el alma. Óigalo bien, ¿de qué le sirve al hombre y a la mujer si ganare todo el oro del mundo, todas las cosas de este mundo y perdiere su alma? Dijo Jesucristo. ¿Qué dará el hombre por su alma? Óigalo bien, ¿con qué va a pagar el hombre y la mujer la salvación eterna? Si no es con la palabra de Dios, si no es con obediencia a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Con qué vas a comprar la vida eterna? ¿Con qué vas a comprar la entrada al reino de los cielos? ¿Con qué vas a comprar el perdón de Jesucristo el día que tus ojos se cierren y tu corazón dé su último latido en esta tierra y partas a otro plano de vida? Qué tremendo, ¿no? ¿Con qué vas a comprar? Con nada, sino con la palabra de Dios, con nada de este mundo, con la palabra de Dios, con la obediencia a la palabra de Dios, con la obediencia a Jesucristo, al Hijo de Dios, todos los días entusiasmado ahí, todos los días con esa ansiedad de todos los días echarla sobre Jesucristo y llenarte de la palabra de Dios con el deseo fiel en tu corazón de que cada día Dios te hable, Dios te revele, Dios te muestre, Dios te haga saber lo que habrá de venir para tu familia, para tus hijos. Qué tremendo, ¿no? Cómo estamos
a través de la radio compartiendo la palabra de Dios y hombres y mujeres que están del otro lado recibiendo, porque se siente, porque el Espíritu Santo de Dios hace saber que todo lo que estamos haciendo a través de la radio, a través de las redes sociales, está siendo de bendición, está siendo de gran bendición para muchos hombres y mujeres, o siervos y siervas de Dios, que están escuchando la radio, que le está llegando la palabra de Dios, que le está llegando lo que Dios quiere, que podamos ser conscientes de que estamos luchando por la salvación de nuestra alma, por la salvación de los hijos, del alma de los hijos, por la salvación eterna, óigalo bien, y que no se puede comprar con nada de este mundo, con ninguna cosa de este mundo, nada lo que pueda hacer el hombre va a poder lograr comprar la vida eterna el día que parta de este mundo. Qué tremendo, ¿no? Por eso es necesario tomar conciencia, ser consciente y empezar a humillarnos y decirle: Señor, háblame, revélame, muéstrame, envíame al Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad, para que el diablo no se cruce en el camino y te desvíe del propósito de Dios, como quiso hacer con el apóstol Pablo. Mire qué tremendo, lo quiso desviar del propósito de Dios, y de repente el apóstol Pablo estaba sabiendo, estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo, estaba sabiendo todo lo que el diablo había levantado en ese mar, pero sabía que estaba seguro que tenía que cumplir la voluntad de Dios, que Dios había propuesto que él llegara hasta Roma. Y llegó hasta Roma. Qué tremendo, ¿no? Testificó delante del emperador de Roma, de César, que en aquel entonces reinaba sobre todas esas regiones. Qué tremendo. Ya estamos casi cerrando este día para la gloria de Jesucristo. Hemos compartido la palabra de Dios, hemos compartido alabanza, y voy a hacer una pequeña oración para que Dios te pueda bendecir, para que Dios pueda cumplir sus planes y propósitos que tiene con tu vida, con tu familia, con tu matrimonio, con tu esposa o con su familia, con sus hijos, para que usted pueda ser bendecido. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias por tu palabra, mi Dios, por el testimonio fiel de esta obra literaria, la cual es la Biblia, mi Dios, la cual podemos leer distintas experiencias de hombres y mujeres que caminaron y te sirvieron en aquel entonces, así como el apóstol Pablo, mi Dios, en aquel entonces, que el diablo quiso frustrar los planes, tus planes, mi Dios, con él, de llegar hasta Roma y testificar delante del emperador de Roma. Padre, en el nombre de Jesucristo, todos aquellos que a través de la radio, que a través de las redes sociales están sufriendo, mi Dios, distintas inmundicias de parte de nuestro enemigo, el diablo, sean ahora fortalecidos, mi Dios, a través del Espíritu Santo, mi Dios, sean fortalecidos a través de tu palabra, sean sanos aquellos que están enfermos, aquellos que tienen problemas físicos, aquellos que tienen problemas los huesos, mi Dios, aquellos que tienen problemas la sangre, aquellos que tienen problemas los órganos vitales, mi Dios, aquellos que tienen cáncer. Sana, poderoso Dios, en el nombre de Jesucristo, salga toda enfermedad en el nombre de tu amado Hijo Jesús, porque para eso vino, mi Dios, para sanar a los enfermos, para sacar los problemas del hogar, de los hijos, para sacar los problemas del matrimonio. Extiende tu mano de poder, glorifícate, Padre, en el nombre de Jesucristo, conforme a tu palabra, conforme al poder de tu Espíritu Santo obrando sobre esta tierra. Te damos gracias, mi Dios. Amén. Damos gracias al Señor. Qué tremendo. Hemos compartido la palabra de Dios, hemos compartido alabanza. Mañana nuevamente estaremos aquí para compartir la bendición de Dios. Te voy a dejar con una hermosa alabanza. Dios te guarde, Dios te bendiga. Será hasta